1 al 3. Dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Elí era el sacerdote. Y dice: y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Dice: no había visión con frecuencia. 2. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, dice, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. 3. Samuel estaba durmiendo en el templo de Adonai, donde estaba el arca de Dios, y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, versículo 4 dice: el Todopoderoso llamó a Samuel, y él le respondió: heme aquí. Yo le doy gracias a Dios porque bendito Dios, estamos en un mismo sentir. En la oración estaban orando, le decían al Señor: perdónanos porque no hacemos tu voluntad. Y comúnmente así es. Pero, y hace rato lo confirmó Isaac cuando vio el servicio. Habló de que muchas veces nos olvidamos de Dios cuando ya tenemos un favor de Él. Lo dejamos a un lado. Y lo que el Señor me hacía ver aquí, cuando nosotros empezamos a buscar de Dios, ciertamente empezamos a ver ese favor, empezamos a ver los cambios que Él hace en nosotros, pero nosotros no siempre lo tomamos en cuenta a Él. Cuando llegan las bendiciones, cuando llegan los favores, estamos alegres, estamos prestos, pero después pasa un cierto tiempo, pasan situaciones que nos alejamos de Él. Aquí la palabra dice: heme aquí. Esta palabra en el hebreo se pronuncia hineini. Hineini. O se escribe también Hiné, es J-I-N y E con acento. Así se escribe, pero también se escribe y se pronuncia Hineini, con N. Cuando el Señor le habló a Samuel, Él le dijo: Samuel, Samuel, hay otro punto. Dios habla por nombre. Así en su momento habló o pudo hablar o va a seguir hablando, por ejemplo, Jorge o Isaac o Alejandro. Va a hablar, le va a hablar a usted, pero el punto aquí está en que cuando Él nos habla, nosotros tenemos sí que responder, pero tiene que haber una acción de parte de nosotros. Dice el versículo 5, dice: y corriendo luego Elí, habla de Samuel, dijo: heme aquí. Entonces el Señor le habló a Samuel, y lo que hizo Samuel, presto, él se levantó, fue rápido a donde estaba el sacerdote. Y es lo que nosotros deberíamos hacer cuando Dios nos llama. Ya sea para dar un servicio, ya sea para cumplir algo que Él nos encomendó. Pero normalmente cuando nosotros ya tenemos ese llamado, Dios ya nos habló, no siempre hacemos lo que está escrito en la palabra. Muchas veces hacemos lo que queremos, muchas veces ni siquiera hacemos lo que Dios nos ha mandado. Muchas veces ni siquiera vamos o venimos a buscar a Dios. Chequé otras versiones. Bueno, esta misma definición, Giné, que también significa he aquí, o miren, pero dice que es también como una expresión o
o es como expresando una sorpresa. Si alguien le habla al Señor, tal vez alguien que, no sé, tal vez en su momento se apartó, tal vez no quiere, pero el Señor le empieza a llamar y le habla al Señor. Un ejemplo, Ricardo, heme aquí estoy. Tiene mucho que ver la actitud que nosotros debemos tener con Dios. Porque lo que nosotros vamos a hacer es para Dios. Dice la palabra que Samuel, así como escuchó, él fue corriendo, él se apuró. Porque él apenas empezaba a conocer la voz de Dios, pero él aún así fue con el sacerdote, pensando que era el sacerdote Elí. Y hay una palabra aquí que más adelante en el versículo, me voy a brincar hasta el versículo 19. Dice, y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Cuando yo escucho esto de que no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, digo, ¿qué quiere decir con eso? Yo le decía al Señor, ¿qué tengo que ver aquí? Digo, ¿cómo es eso de no dejar caer a tierra sus palabras? Y cuando empiezo a buscar un poco más estas palabras, las definiciones o los significados, dejar caer, en el hebreo tiene varias definiciones. Me habla de arrojó, atacó, desertor, desmayar, faltar y saltar. Entonces, ¿qué empiezo yo a ver aquí? Cuando dice que él no dejó caer ninguna palabra a tierra, quiere decir que cuando Dios le habló, cuando Dios le empezó a dar indicaciones, él tenía que cumplir con lo que Dios le dijo. Pero muchas veces no lo hacemos. Ahí es donde no tengo que arrojar la palabra. Ahí es donde yo no tengo que desertar. Ahí es donde yo no tengo que desmayar o que faltar. O muchas veces, como luego lo hemos escuchado, o saltarme las trancas. Porque de esa forma yo ya estoy empezando a dejar caer la palabra a tierra cuando Él me está llamando. Ahora, no dejó caer palabras. La definición de palabras en este versículo me habla de una causa, de un acuerdo, de un asunto, también de un cántico, un consejo, ley, el mensaje, una orden o sentencia. Hay más definiciones, solo tomé algunas. Entonces, cuando Dios me está llamando y quiere que yo haga algo o diga algo o cumpla una tarea, yo no tengo que desertar, yo no tengo que apartarme, yo no tengo que faltar, ¿sí? Porque el Señor me está dando una encomienda, me está dando una causa que yo tengo que cumplir. En la versión, traducción al lenguaje actual, en ese versículo dice, también le daba mensajes en el santuario de Silo y Samuel se lo comunicaba a todo el pueblo. Entonces, cuando el Señor nos da una palabra, en este caso, me da a mí la palabra, heme aquí. Yo no tengo que dejar que esa palabra caiga a tierra. Ahora mi labor es comunicársela a todos. Para que esa palabra no caiga, para que esa palabra no se pierda. Amén. Porque de aquí, Dios nos va a hablar ahora. Cuando yo estaba en esta palabra, me recordó el Señor cuando Moisés
digo, ¿qué voy a ver ahí? Éxodo 32, versículo 19. Dice, y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Moisés sí ciertamente tiró las tablas, pero ahora vamos un poquito más atrás. ¿Por qué las tiró? Porque el pueblo se corrompió, porque el pueblo empezó a tomar, porque el pueblo empezó, aquí no lo dice. Dice aquí nada más que el pueblo se levantó y empezó a jugar. Pero eso es un eufemismo. Lo que pasó es que el pueblo se corrompió, empezó a tomar, empezó con bailes y empezó el adulterio, empezó la fornicación. Fue un desastre. Para eso ya venía. Bueno, el Señor le dijo a Moisés, ve al pueblo porque ya se corrompieron. Y dice que venía él con Josué. Y no, es que yo escucho gritos de guerra. No, es que yo escucho gritos como de cantos. Y van llegando, y sorpresa, que el pueblo ya se había desviado. Por esa corrupción que hubo, por ese pecado que ellos cometieron, fue que Moisés tiró las tablas. Esas son las tablas del pacto. Pero ahora vamos a dejar a un lado a Moisés. El Señor se enojó por lo que el pueblo hizo. ¿Por qué? Porque el pueblo rompió el pacto. Eso fue lo que trajo una consecuencia después. Más atrás en Éxodo 20 vienen los 10 mandamientos. Y también dice, no te harás ídolos. Entre tantos. Entonces quiere decir que obviamente el pueblo ya sabía, ya tenía conocimiento, tal vez en parte de la palabra. Ahora se los iban a dar escritos. Por escrito, digámoslo así. Pero ya sabía. Entonces ellos, al ver que Moisés no regresaba, le dijeron a Aarón, haznos un Dios, porque a Moisés quién sabe qué le pasó y quién sabe si regresa. Y todavía el sacerdote les hizo caso. Y tal vez hay quienes de nosotros en su momento hicimos pactos con Dios. Señor, si tú me ayudas, yo te voy a servir. Señor, si tú me sanas, yo voy a hacer esto. Señor, si tú haces esto en mi familia, o en mis hijos, o en mi esposo, o en mi esposa, hicimos un pacto con Dios. Pero como ya pasó el tiempo, ya nos olvidamos de ese pacto. Y a Dios hay muchísimas cosas que no le gustan. Pero algo que también le molesta es que uno rompa el pacto con Él. Después que se rompieron las tablas, dice la palabra que Moisés agarró ese becerro, lo deshizo, arrojó el oro al arroyo, al agua, e hizo que todo el pueblo tomara de ahí. Pero después le dijo a los levitas, le dijo al pueblo, ¿quién está con el Señor?
Y ahí van los levitas. Y dice, va a tomar su espada. Va a tomar su espada. La va a poner en su muslo. Y van a ir contra su pariente. Van a ir en contra de sus amigos. Van a ir en contra de sus conocidos y los van a matar. Entonces dice la palabra que fueron los de Leví, y en ese rato, por lo que ellos hicieron, murieron 3,000. Hubo una muerte, hubo una consecuencia. Entonces, cuando nosotros rompemos un pacto con Dios, porque muchas veces le digo, yo he escuchado, yo voy a traer yo voy a traer personas, yo voy a traer esto, yo voy a hacer lo otro, y Señor, yo te voy a cantar, yo te voy a servir, y hace una promesa, y después se olvida. Después viene la consecuencia, después vienen los problemas, y está uno, pero ¿por qué me pasa esto? Mejor ni antes estaba bien. Empieza uno a lamentarse, muchas veces también a maldecir, pero porque uno mismo rompió un pacto con Dios, no fue con el hombre. Dice la palabra, es un ejemplo. Si mi hermano David ahorita viene y un ejemplo, viene y me da una cachetada, dice la palabra que si un hombre le falta a otro, pues podemos orar a Dios y Él puede interceder y lo puede perdonar. Pero si yo voy y hago una ofensa, peco contra Dios, o hablo mal de Él, o me levanto en contra de su servicio, empiezo a hacer algo, dice la palabra que no hay otro más arriba de Él. Entonces, si yo le hago algo a Dios, si yo me meto con Dios, no hay alguien más arriba de Dios para que pueda interceder por mí. Entonces, si yo falto un pacto, rompo un pacto, si yo le falto a Dios, yo ya me metí en problemas con Dios. Y así como le pasó al pueblo, en el momento que se rompe un pacto con Dios, después vienen las consecuencias. En ese caso fueron 3,000. Después de eso dice la palabra que Moisés subió otra vez al monte y dijo, le voy a rogar al Señor que perdone al pueblo. Y fue y le dijo, Señor, perdona a tu pueblo. Y si no lo vas a perdonar, pues tráeme a mí, casi bórrame. Y le dijo, no, al que pecare contra mí, a ese voy a traer, a ese voy a borrar. Pero dice que lo va a borrar del libro de la vida, para que me entiendan, no va a quedar ni el punto. Le dijo esto a Moisés. Le dijo, al que pecare contra mí, a ese lo voy a traer, a ese lo voy a borrar. Pero él le dijo que le iba a bendecir y lo iba a multiplicar. ¿Por qué? Por cuanto él estaba obedeciendo al Señor. Él estaba cumpliendo lo que Dios le dijo. Mire, ahí mismo, continúa en Éxodo 32, pero ahora voy al versículo 33. Dice, y Jehová respondió a Moisés,
al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Entonces, ahora, ¿el nombre de usted cree que está escrito en el libro de la vida? Claro que sí está. Pero si yo no le hago caso a él, si yo rompo pactos con él, lo que va a pasar es que después de ese romper ese pacto va a venir una consecuencia. Y hasta puedo ser borrado del libro. Entonces, esto muchas veces no lo tomamos en cuenta. Queremos hacer nuestra voluntad y no lo que Dios quiere. Queremos hacer lo que para nosotros está bien, o como hemos escuchado muchas veces, nosotros nos acomodamos la palabra y no la tomamos tal cual viene. Entonces, cuando Dios me da una palabra y yo no le hago caso, yo no soy obediente a la palabra, entonces estoy dejando caer la palabra a tierra. Ahora ya no estoy hablando del que está ministrando, ya no estoy hablando del pastor o del profeta o del apóstol, porque todos recibimos palabra. Entonces, en el momento que ya me habló el Señor, porque nos habla por medio de la prédica, nos habla por medio de una enseñanza, nos habla hasta cuando estamos leyendo la Biblia, nos está hablando. Y si yo no le hago caso, ya estoy dejando caer esa palabra a tierra. Y si yo no le hago, no, es que ya no quiero saber nada, ya me voy. Ahora sí que me voy a desertar. Yo no quiero saber nada. Está dejando caer la palabra a tierra. El punto es que después de esto, si no hay un cambio, va a venir una consecuencia. En este caso, con ellos, 3,000, ahí se quedaron. Murieron a espada. Y los otros, pues ya sabes, fueron quedando. En el transcurso de los 40 años, hay quienes los mordieron las serpientes. En esos 40 años se fueron muriendo. Nace una nueva generación. A esos después los circuncidaron, los enseñaron, pero ya fue un pueblo nuevo. Pero los que no hicieron caso, tuvieron problemas. Sí. Las codornices. Es que ya extraño los puerros y ya extraño eso, la carne de Egipto y... Está bien, ahí les mandan codornices. Y dice, cuando estaban comiendo, dice la palabra que hasta se les salía la carne hasta por la nariz. Pero ahí se empezaron a quedar. Y muchas veces nosotros, o parte del pueblo de Dios, todavía anda en sus carnalidades. Todavía anda haciendo cosas del mundo o festejando cosas del mundo. Por ejemplo, el mundial. Por decir algo nada más. ¿Y saben qué más me dolió de esto? Hermano Luis, dele por favor lectura Éxodo 32. Versículo 25. Amén. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. Ahora le puedes dar lección en tu versículo. 26, ¿verdad? 25. Dice la palabra de Adonai.
Moisés se dio cuenta de que los israelitas no tenían quien los dirigiera, pues Aarón no había sabido controlarlos. También se dio cuenta de que los enemigos del pueblo se burlarían de ellos, dice. Ahora, hoy en día, ¿usted quién cree que es el enemigo? No es su esposo, no es su esposa, no son sus hijos, ¿eh? Cuando usted se empieza a desviar, a dejar a Dios o a pecar de cierta forma, empieza a no hacerle caso a Dios, ¿quién cree que se está burlando? Mira, el que decía que me iba a pegar, mira, el que decía que iba a traer armas, mira, el que decía que se sacrificaba, y sí lo hace. Yo se lo digo que una vez ya una situación similar me pasó y el Señor me permitió escuchar a Satanás y estaba bien enojado. En esa ocasión quería matar a mi mamá y Dios no lo permitió y se enojó y yo lo escuché. Estaba golpeando un mueble, estaba gritando, pero cuando alguien se empieza a desviar de Dios, hasta los demonios se burlan de la persona y la persona ni por enterada. No, yo hago lo que quiero. No, yo hoy no voy. No, hoy no tengo ganas. No, yo ya ni le creo. Ya están los demonios. Ay, mira ese. Tanto que decía, tanto que hablaba. Perdón la expresión. Pero ya se lo están agarrando de botón. Eso es lo que Dios no quiere. Éxodo 34. Éxodo 34, a partir del versículo 11 al 17. Dice, ¿quiénes de aquí ya tienen palabra de parte de Dios? Yo creo que todos. Ya de una u otra forma, Dios ya nos ha dado indicaciones, ya nos ha hecho conocer sus mandamientos, nos ha hablado de una u otra forma. Dice el versículo 11, guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Pero dice el versículo 12, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra. Y muchas veces nosotros hacemos esas alianzas. Una alianza también me habla de un pacto. Hay quienes en lugar de hacer alianzas con Dios, hacen alianzas con el hombre. ¿Cómo? No, pues es que yo creo que Dios no me puede sanar o ya llevo mucho tiempo. Pero voy a ir con el médico, tal es re buenísimo. A ese no le falla ni una. Y en vez de buscar a Dios, va a buscar al hombre. Y no se da cuenta que ya está haciendo una alianza con el hombre y no con Dios. Y en ese momento que está haciendo una alianza, tal vez con la persona, tal vez con el trabajo, tal vez con un familiar, en ese momento se está haciendo una alianza con otra persona. Y
Y puede uno romper su pacto con Dios. El punto es que cuando ese pacto se rompa, hace no mucho, yo no sé a quién le ha pasado. No sé si a alguien le ha llegado a pasar que le han dicho, mira, hoy no vayas al servicio. Y si no vas hoy, el otro domingo yo te acompaño. Y todavía se queda, sí, ahora pues. Pues llegó el otro domingo y ni se pareció. ¿Sabe qué veíamos hace unos días con mi esposa? Ahí está haciendo una alianza con la serpiente. ¿Quién es la serpiente? Es Satanás. Sí, está bien, yo te espero, y Señor, y vas a ver, y te voy a llevar a fulano, fulana, y ni fue al servicio, a lo mejor había una bendición para él o para ella, y el otro domingo lo pierde todo, que la persona ni se presentó. O le dice, ¿sabes qué? No quiero. Y ya le dio la prioridad a alguien y no a Dios. Ahí podemos romper un pacto con Dios. Yo no sabía, no tenía todo de qué hablar, pero el Señor desde la mañana me empezó a dar esta palabra. Estaba durmiendo y primero de Samuel. Y cuando empiezo a ver esto, y digo, esto está fuerte. Y ya lo decía Isaac en la mañana. Dios le mostró que no todos le están adorando, o no todos le estamos adorando. Por eso dice la palabra, mi pueblo nada más de labios me honra. Dice, pero su corazón híjole, es que no voy a poder ir porque ¿qué crees que me invitaron a una fiesta? Es que voy a un cumpleaños. Es que... Y empiezan a sacar muchas excusas, muchos pretextos. Y no digo que no se conviva con la familia, claro que sí. Dios trabaja con familia. Pero hasta en eso hay un orden. Eclesiastés me habla de tiempo. Dios es primero en todo. Si yo no le doy el primer lugar a Dios, entonces ya puedo cometer esa idolatría, por decirlo así, con el trabajo. Primero está el trabajo y ya después Dios. Primero, no, es que mi esposo, si vieras a mi esposo, no, voy con él. Idolatría. No solamente es la imagen. Puede tener una idolatría con los hijos, puede no tener idolatría con el esposo, con la esposa, con algo material. Y con eso puede uno romper un pacto. Y una vez que se rompa ese pacto, mire, por ejemplo aquí es normal que toda casa tiene su barda, su puerta o su zaguán, y ese le está protegiendo. Pero ¿qué pasa si un día se queda sin puerta? No va a pasar por ahí, no va a pasar que, mira, aquí está abierto, y se pasa. Así es el enemigo. Cuando ve una puerta abierta, hablando en lo espiritual, en la persona, y si ve una puerta abierta es porque también ya rompió un pacto, ahí es donde entran y empiezan a pegar. Si el Señor nos llamó y ya estamos sirviendo, tenemos que seguir. Porque si no, después puede haber problema. Hay quienes efectivamente se apartaron de una u otra forma, negaron a Dios. Y créanme, yo lo he visto, ya no están bien. Ya se metieron en muchos problemas.
Pero si yo busco a Dios, si me habla, y Alberto, y heme aquí. Entonces, ahorita les voy a leer la cita. Así como usted le dice, heme aquí, aquí estoy. Cuando usted clame a Él, cuando usted tenga una necesidad, Él también le va a decir, Padre, necesito ayuda. Estoy enfermo, mi hijo está enfermo, mi economía está mal. Ayúdame. Aquí estoy. Heme aquí y te va a ayudar. Te va a levantar. Te va a sanar. Cuando en tu corazón esté decirle, aquí estoy. Cuando te hable, y ya lo leímos, le hablaron a Samuel y se levantó y fue corriendo. No dijo ay, no, es que, ¿qué quieres que? No, está lloviendo, no. El otro domingo. No, ahorita no quiero. Es que me invitaron a una comidita. Digo, de que puede ir, ¿verdad? Yo creo que siempre lo hemos hecho. Pero por eso luego no nos salen bien las cosas. Porque uno mismo declaró, uno mismo hizo promesas a Dios y no hemos cumplido los pactos. A lo mejor hasta hay pactos que ya se nos olvidaron. Tal vez ya rompimos hasta 2, 3, 4, 5 pactos. Y Dios es bueno y misericordioso. Pero acuérdense que también se enoja. Y si no, esta la va a ver. Entonces dice, guárdate de hacer alianzas con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Pocas palabras, para que no tengamos problemas. Guárdate de eso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. ¿Puedes leer ese versículo 14? Por favor. 34, 14, Éxodo. Y lo voy a leer en esta versión también. Es la palabra del Eterno. Dice, no adoren a ningún otro Dios, porque soy un Dios muy celoso. No hagan ningún trato con la gente de ese territorio, porque ellos los invitarán a participar de sus cultos y ustedes terminarán adorando a sus dioses falsos. Ahora voy a leer otro versículo, 32:9. Dice, dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. 10. Ahora pues, deja que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Así dice la versión Dios habla hoy. Además el Señor le dijo a Moisés, me he fijado en esta gente y me he dado cuenta que son muy tercos. Ahora déjame en paz. Dice que estoy ardiendo de enojo y voy a acabar con ellos. Entonces,
Cuando uno rompe un pacto con Dios, ¿usted cree que lo va a agarrar de buenas? Cuando usted le hizo una promesa a Dios, le dijo algo, ¿cree que usted que con que llegue y le diga, mira Señor, no quise, o mira, es que yo pues, quise hacer lo que quiera, pero no. En el momento que uno rompe un pacto, ya se metió uno en problemas. Por eso cuando murmuraron en contra de Moisés, los levitas, se fueron ellos, se los tragó la tierra a ellos, a sus familias que a lo mejor ni la debían, sus casas, todo lo que tenían, se abrió la tierra y vámonos. Se fueron vivos. A lo mejor los demás, pues bueno, ustedes, cuando estuvieron en el desierto, tal vez unos por la edad, tal vez unos se enfermaron, pero imagínense caer vivo al Seol. Eso sí está fuerte. ¿Por qué? Porque rompieron un pacto. ¿Cuántas promesas le hemos hecho a Dios? Y ya lo hicimos a un lado. El pueblo en su momento tuvo idolatría con el becerro de oro. Y le digo, a lo mejor el becerro de oro tal vez es una persona. A lo mejor el becerro de oro tal vez es la duda. El becerro de oro tal vez es la flojera. El becerro de oro tal vez es la falta de fe. El becerro de oro tal vez es el desánimo. ¿Y Dios qué culpa tiene? Cuando, y siempre se lo repito porque no se me olvida, cuando me habla la palabra de los talentos, el que no entregó su talento, el que no lo multiplicó, Señor, es que yo sé que tú cosechas donde no siembras, y nada más lo escuchó. Y dice la palabra, y le dijo a sus segadores, átenlo. ¿Quiénes son los segadores? Los ángeles. Lo escuchó, sí, pero no le dijo, ay hermanito, mira, está bien, te comprendo. No, en este caso yo ya te hablé por medio de enseñanza, ya te hablé por medio de prédica, ya te mandé el hermano, ya te mandé la hermana, ya te puse al pastor, y no me hiciste caso. Hablaba Isaac de dar frutos. ¿Cuántos años llevamos en el Evangelio conociendo de Dios? ¿Y qué frutos hemos dado? Hay quienes tienen el don de evangelista y no lo han ejercido. Ahora deje de esos dones. No hemos dado tal vez frutos. Tal vez no hemos cambiado en nuestra forma en nuestro carácter. No hemos dado fruto en algo. Y el Señor está esperando que haya un cambio en nosotros. Y normalmente no lo hacemos. Les digo, hicimos promesas a Dios y no los cumplimos. Y por cuanto no se cumple, nosotros rompemos un pacto con Dios. Después va a venir o puede venir una consecuencia. Pero eso ya depende de nosotros, obviamente. El Señor habla antes de que pasen las cosas. El Señor está hablando. Cambia.
da fruto, crece, ten fe. Hay quien dice, no, pues es que yo estoy enfermo y está bien. Pero los que fueron sanados por enfermedad, cuando el Señor los sanó, ¿qué les dijo? Tu fe te ha sanado. Y luego, ¿por qué la persona no siempre sana? Pues porque no tiene fe. Porque a lo mejor pone su fe en el médico. También le dijo, vete y no peques más. Y si sabes lo contrario. ¿Sí? Hay hijos de Dios, y esto se los he comentado, todavía hoy en día, hay hijos de Dios, conociendo de la palabra, en vez de buscar a Dios, van con el hechicero. ¿Y saben qué es lo que hacen ellos? Oiga, es que tengo un problema, es que me quieren pegar, es que me quieren hacer esto. Lo que ellos hacen. Te ponen un demonio más fuerte para echar al débil afuera. Entre comillas, ya te ayudó. Ya no tienes problemas, ya te sanó, ya te ayudó en tu economía, lo que quieras. Pero nomás deja que pase un tiempo y después los problemas más fuertes todavía. ¿Qué necesidad hay de eso? Si el Señor nos llama, porque si ya nos llama es porque tenemos una encomienda. Fue así como pasó con Samuel. No solamente fue él, fue Abraham, fue Jacob. Cuando el Señor les llamó, heme aquí, Hineini, aquí estoy, presto para lo que quieras. Hay otro punto que yo vi con respecto a este servicio que nosotros damos a Dios. Nosotros cuando damos un servicio a Dios, una cosa es ser servicial y otra es servir. Servicial es cuando yo vengo y hago las cosas porque quiero, porque me agrada y luego con gusto. Pero vengo, lo hago, termino y me voy. El que da un servicio servil, él da todo por un servicio. En este caso, a Dios. El que da un servicio servil, él puede dar inclusive hasta su vida por Dios. Puede pasar el tiempo que sea necesario en el santuario por Dios. Puede sufrir aún lo que sea por Dios. Amén. A ese grado tenemos que aprender a llegar. Por eso Samuel estaba día y noche en el templo. Dios le hablaba y dice, estaba en el santuario, estaba dentro de él, no estaba fuera de la cobertura, estaba dentro de él, estaba sirviendo, y cuando Dios le daba una indicación, él no dejaba caer la palabra a tierra. Dios le daba una indicación, él lo que hacía, iba y lo exponía al pueblo. Miren, hay que hacer esto, o con los reyes. Miren más el profeta Eliseo, cuando lo quisieron, mandaron un ejército para agarrarlo, que Dios no se lo permitió. Todavía apresó al ejército, se quedaron ciegos, los llevó ante el rey. ¿Y qué le dijo el rey cuando lo vio? ¡Padre, padre! ¿Los matamos? No. Imagínense un rey decirle a un profeta padre. ¿Pero por qué? Porque ve el respaldo de parte de Dios. Pero también porque el profeta, también porque el servidor, también porque el pastor, también porque el apóstol se sujeta a lo que Dios está hablando. Y hay un respaldo de parte de Dios. Es lo que tenemos que aprender a hacer nosotros. Realmente a servirle. Lo que yo haga, hacerlo con amor. Y todavía tengo que dar mi extra. Si es necesario que yo esté, un ejemplo,
si es necesario que yo me quede hasta la madrugada, si es necesario que yo me levante a orar o interceder a las 2 o las 3 de la mañana, si es necesario que yo tenga algo que hacer de más, ahí es donde puedo dar o tengo que dar ese servicio, servir con amor. Aunque me lleve más tiempo, aunque tal vez me canse, pero ahí es donde tengo que entrar. Y cuando Dios ve eso, cuando usted le pida algo, cuando usted tenga un problema, así como Él habló y usted le dijo, heme aquí, le diga, Héctor, heme aquí, Señor. Gloria a Dios. Yo estoy aquí. Cuando usted pida algo al Señor, Señor, necesito esto, heme aquí, Héctor. Pídeme lo que ¿Qué quieres? Y lo va a cumplir. Porque escrito está. Pero tiene que haber un cambio en nosotros. Veía esta otra cita. Nada más le voy a dar la cita. Segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 15. Cuando el rey David dice que estaban en guerra y él tenía sed. Y dijo, híjole, ¿quién me pudiera traer agua? Y dice que estaban los 3 valientes. Los 3 valientes no le dijeron, no, ¿sabes qué? Espérate que se vayan los soldados de ahí, porque no. Así como el rey pidió agua, vámonos. Fueron, arriesgaron su vida y regresaron y le trajeron agua. No le dijeron, ay, es que, como lo que hablan en las bodas, de las bodas. Señor, discúlpame, es que me acabo de casar. Ahorita no puedo. Ahorita no puedo. El Señor, es que compré una yunta de bueyes y quiero ir a probar, ¿no? Ellos así como le dijeron, vámonos. Y fueron y le trajeron agua. A una costa de su vida. Ese es un servicio servido. Y última cita, Isaías, capítulo 6. ¿Isaías? Ajá. Capítulo 6, versículo 8. Dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Muchas veces, y yo creo que en su momento tal vez lo dijimos, o lo vemos en los hijos. Mira, ve por, no sé, ve a comprar tortillas o hazme esto. Ay, ¿yo por qué? Yo no te pedí nacer, yo ni quería. Pero ¿qué cree? Que sí lo pidió. Necesito un pastor, necesito un intercesor, necesito alguien que dance, necesito alguien que toque el sofá. Heme aquí. No llegó de gratis. No llegó a calentar la silla. Llegamos con un propósito. Por eso cuando el Señor nos llama, es porque hay un propósito y ese propósito se tiene que cumplir. Lo tenemos que cumplir. Porque todo esto, lo que nosotros hacemos es para Dios. Esto, hermanos, es parte de lo que Dios me estuvo mostrando acerca de ese servicio, de cuando nosotros tenemos un llamado de parte de Dios, porque ya se nos está olvidando. Ya se nos está olvidando todo esto y